Vi a mi papá cuando estaba cargando el féretro de mi abuelo, que lo mataron en Puerto de Río. Y la segunda vez que yo vi llorar a mi papá fue sentado. Pues si en este momento te quiebras así, yo no me imagino en ese momento. Llamó a los padres de familia y les dijo, venga, es que no se están acomodando a la disciplina de la institución. Y mi papá le dijo, padre, tranquilo, yo le soluciono eso. Venga, ¿qué va a hacer? La caridad de mi abuela y mi tía. Comíamos porque nos compartían un plato de comida. ¿Qué hiciste para terminar tu bachillerato y para planear ingresar a la universidad? Yo llegaba a mi casa con las manos vueltas sangre. O sea que en este momento preciso entendiste que estudiar no era un lujo, sino que era una salida posible a... Que esa fue la mejor decisión, Mario. Cuando terminé la carrera, seguía convencido que mi proyecto de vida era... Hola querida comunidad, hoy venimos de cero, sin garantías, solo una decisión y lo que esto acarrea. Leandro Quiseno, gracias por estar en De Cero al Cosmos. ¿Cómo estás? Hola, Marion. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. A ti, Dios te pague por esta invitación tan especial. A ti por estar acá. ¿Quién es Leandro Quiseno? Leandro Quiseno es el hijo de Jesús y Magdalena, el segundo de 4 hermanos. Nació y se crió en un pueblito que se llama San José del Nus, en el nordeste antioqueño, corregimiento del municipio de San Roque. A los 14 años migramos para Medellín. Soy licenciado en educación, especialista en gerencia educativa, especialista en desarrollo integral de infancia y adolescencia. Estoy estudiando una maestría en comunicación y marketing político, docente de corazón, maestro de corazón y de formación. He sido docente de aula, director de admisiones y registros en el Tecnológico de Artes de Borarango, asesor de planeación en el Tecnológico de Artes de Borarango, secretario general o director de cobertura educativa en el municipio de Envigado, secretario de Educación y Cultura encargado en el municipio de Envigado, director de Niñez y Educación Inicial en el municipio de Envigado. Pero creo que los logros, los méritos más grandes y los retos más grandes en la vida es que soy el papá de Agustín y la pareja de Erika Ravemora. Opa, campesino, puro campesino. ¿Qué estaba pasando por tu vida, Leandro, en tu posición de campesino, en el momento en que decides romper ese estigma y decidirte a estudiar? A los 14 años, unas situaciones complejas en el municipio, una situación de seguridad nos llevó a desplazarnos desde San José hacia Medellín, vivíamos en Aranjuez, a vivir de la caridad de mi abuela y mi tía. Literal, comíamos porque nos compartían un plato de comida la familia, dormíamos bajo techo porque nos compartieron su hogar. Y yo tenía 2 caminos. El número 1 era o trabajar, el número 2 era estudiar. Tomé la decisión de estudiar porque creía que la educación es el principal vehículo de movilidad social. Es la herramienta que tenemos las personas que no tuvimos la fortuna de nacer con ciertas condiciones económicas, de cambiar nuestro contexto, de cambiar nuestra realidad y de cambiar la realidad de las personas que nos rodean. Entonces tomé la decisión de estudiar, terminé mi bachillerato en Aranjuez, en el Colegio de María, con mucho sacrificio. Luego estudié en universidad pública. Detengámonos ahí, porque tu historia es bastante interesante y creo que es importante que la detallemos en la medida en que tú vienes del campo, vienes a estudiar el bachillerato, sé los sacrificios que eso conlleva. ¿Qué hiciste para terminar tu bachillerato y para planear ingresar a la universidad? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué trabajos De cumpliste? todo. Contaba con la bendición de que mi abuelo nos ayudó para estudiar en el Colegio de María, pero ya para estudiar en la universidad hice de todo. Contá, pues. Fui albañil, mensajero, vigilante, mesero. Trabajaba en lo que resultaba, en lo que podía para poder trabajar y estudiar. Y una época que me formó, que me dio herramientas para poder enfrentarme a lo que hoy tengo, ¿cierto? Tocaba salir de Aranjuez a las 6 de la mañana con la coquita que era huevo, arroz, tajada, y el menú cambiaba cuando el huevo era frito, cuando el huevo era cocinado, cuando la tajada era de papa, pero a Dios gracias por esa bendición. Ir caminando hasta la Universidad de Antioquia, estudiar todo el día y luego regresar caminando
hasta la casa en Aranjuez después de una ardua jornada de trabajo, entonces muy difícil. Solo que conté con la bendición de pasar becado a la Universidad de Antioquia porque ocupé el primer puesto en el examen de admisión. Entonces yo pagaba 1.000 pesos el semestre hasta que conocí el Vino las mujeres y van tú, porque al cuarto semestre pues perdí la beca, pero gloria a Dios pasé becado a la Universidad de Antioquia. Una situación, Marion, que a mí me quedó marcada en la memoria y en el corazón, y fue que vi a mi papá llorando. Mi papá era una persona muy fuerte, un ser humano hermoso, y yo a él lo vi llorando solo 2 veces en la vida. Uno en una foto, cuando estaba cargando el féretro de mi abuelo, que lo mataron en Puerto de Río. Y la segunda vez que yo vi llorar a mi papá fue sentado en un mueble en la casa de una tía en Bello, porque no pudo pagar el segundo semestre a mi hermano de lineante de arquitectura en el colegio mayor. Iba a empezar 10º. En ese momento a mí algo se me disparó. Hubo un momento de coyuntura en la vida. Yo me prometí a mí mismo que mi papá y mi mamá no iban a tener que sufrir por mi estudio, no iban a tener que sufrir por el estudio de mis hermanitos. Y creo que eso fue una situación determinante para poder también decidir que estudiar era el camino. Porque si mi papá, que era un hombre tan fuerte, tan resiliente, que se sobreponía a todas las dificultades, que era mi superhéroe, verlo quebrado de esa forma, verlo llorando porque no había podido Por la impotencia. pagar, la impotencia de no poderle pagar a mi hermano ese semestre en la universidad, a mí me dijo que el estudio era la prioridad para ellos. Pues si en este momento te quiebras así, yo no me Eh, imagino en ese momento que el cómo estudio fue era el la impacto. prioridad para ellos, y entonces ahí decir, tampoco ha sido pues color de rosas, ni he sido el mejor estudiante, fui medio plaga, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, tocó difícil. Y siempre la convicción, y de hecho, Marion, cuando tomé la decisión de estudiar educación, pues pasé becado a la de Antioquia, pude haber escogido la carrera que hubiese querido, ¿sí? Pero siempre he sido un convencido que es la educación la que transforma el mundo, y que es la educación la que transforma vida, y que es el maestro al interior del aula de clase el que tiene la capacidad de acompañar a esos seres humanos para que sueñen, para que vibren, para que construyan su vida y construyan su proyecto de vida. Siempre he sido un enamorado de la educación, y creo que esa situación con mi papá fue un detonante para reafirmar ese compromiso con la educación. Pero yo noto que tenemos procesos muy parecidos, no siendo yo pues del campo, siendo citadina, pero unas condiciones pues como muy similares. En ese proceso y en esa transición de cuando tú estás terminando el bachillerato y vas a ingresar a una universidad, hay muchas personas, la mayoría, en los ambientes en los que nosotros nos movemos, que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué estudio? Si usted no va a poder. Igual, le va a tocar seguir allá de albañil o de vigilante. ¿Encontraste muchas personas que te dieron eso o tuviste el camino plano en ese puntual aspecto? Pues en ese momento histórico, es decir, Aranjuez, Aranjuez San Cayetano, década de los 90, había estímulos por todos lados, ¿cierto? Los compañeros que optaron por otro camino, Pero no los mejores estímulos, hagamos la claro, aclaración. total, los Eran estímulos amigos muy fuertes, muy pero del fuertes, otro lado. muy fuertes del otro lado, muy fuertes hacia, venga que conseguimos plata más fácil de esta manera, Venga, que no venga es que, pues. venga que no es para eso, pero también conté con personas que me apoyaron. Yo tuve muchos ángeles, en realidad yo tuve muchos ángeles. Hay 2 personas a las que les agradezco también profundamente el estar acá sentado, y son 2 sacerdotes. En el colegio, cuando yo estaba, esos 2 sacerdotes, Gustavo Grisales y Wilson Uribe, eran mi rector y eran mi coordinador. Y ellos también identificaron el liderazgo, identificaron de pronto las capacidades que uno tenía, y me empezaron a generar oportunidades. Me empezaron a decir, venga Leandro, venga y me lava el carro, venga y me hace este mandado, venga y me lleva este documento. Y yo sé que también parte de la intención de ellos era no dejarme llevar por ese otro camino, porque el estímulo estaba. Lastimosamente, varios de los compañeritos con los que estudié hoy no están,
tristemente tomaron otro tipo de decisión o de camino. Yo empecé a estudiar en la universidad, hice hasta el cuarto semestre y el padre Gustavo me dijo, venga Leandro, y me da unas clases acá en grado sexto. Entonces yo cruzaba el salario con la matrícula de mis hermanitos. Y un día iba yo caminando hacia la Universidad de Antioquia, un día después de pago, me encontré con el padre Gustavo y me dijo, ¿usted por qué va caminando si ayer le pagué? Y yo le dije a él, pero es que recuerde que parte del salario yo lo tengo comprometido con la pensión de mis hermanitos. Y él se quedó pensando, me llevó hasta la Universidad de Antioquia y luego como a los 15 días me llamó y me dijo, Leandro, venga, hágame un favor, vaya y me ayuda a conseguir una moto para un sobrino, una moto económica, que no se roben mucho y ayúdeme. Una chatarra, va a comprar una Va a chatarra. comprarme una motico que es buena para un sobrino. Yo me fui, le hice la vuelta, hice el mandado, averigüé la moto. Yo le decía una Super BMW Plus. Una Plusar. Y llegué y le dije, a padre, la moto vale esto, no se la roban, es económica, pero es muy fuerzuda esto. Ah, listo, vaya y la compra. Y yo, y los papeles, pues, al sobrino. Me dijo, no, es que es para usted, Ah, para que usted no siga caminando para irse a estudiar. Y si me debía el 25% con la matrícula de los hermanitos, con la pensión de los hermanitos, entonces me va a quedar debiendo el 50% porque la descuento. Yo dije, qué bendición tan impresionante, pero también dije, hubiera dicho que una DT. una para las chicas, para las chicas. He tenido esos ángeles. En el camino también tuve esos ángeles. Yo no puedo decir que todo haya sido sufrimiento y que todo haya sido oscuro, porque también hay mucha luz y hay muchas personas que me ayudaron y a las que les debo mucha bendición. Yo creo que esa influencia fue superior a la otra. Siga, es capaz, no desfallezca, tiene con qué, usted tiene capacidades. Hay una amiguita que se llama Susan Gallego y aprovecho para mandarles un saludo, un abrazo y toda mi gratitud. Susan era una niña que tenía una artrogriposis. Okay. Era una artrogriposis, es como una enfermedad en los huesos, ¿cierto? Creo, pues, ahí me disculpan lo técnico. Ah, esa Pero anécdota la tratamos en la intro, me gusta mucho. Contame. ella tenía la movilidad reducida y entró a estudiar con nosotros al colegio. Y en el primer piso estaban los salones de nosotros, pero estaban haciendo unas adecuaciones y nos mandaron para el tercer piso. Entonces estábamos estudiando ahí en el tercer piso y nos cambiaron un horario y nos tocaba clase de educación física. Listo, vamos para educación física y Susan se queda ahí. Yo dije, no, Susan baja con nosotros. Venga, yo la llevo, Susan, porque la mamá de Susan todo el día estaba fuera del salón cosiendo, esperándola. Susan estudió luego en la Universidad de Medellín, es una profesional muy tesa, y ella todo el día estaba cosiendo esperando a Susan para poderla llevar, bajar, llevarla al baño. Y yo en ese momento dije, no, yo acompaño a Susan, venga, yo la llevo. Y ahí inició una relación de mucha gratitud. Yo estaba haciendo algo genuino, algo pues que me nacía, yo no voy a dejar a Susana acá sola, y esa familia me cogieron un amor, un cariño, y la mamá siempre me decía, es que usted nunca me dejó a Susan sola. Y todos los viernes cuando yo empecé la universidad y no estaba trabajando aún, todos los viernes la mamá de Susan y Susan me mandaban al hermano con 20,000 pesos para las fotocopias. Todos los viernes para las fotocopias de esa semana. Entonces a ellos también, y me decían lo mismo, hágale, para adelante, estudie, usted tiene condiciones. Y nunca me fallaron. Cuando yo ya empecé a trabajar, ya no me los enviaban, obvio, pero todos Pero los... si hubieras querido. No, no, no. Pero sagrado. Entonces, Ajá. si hacemos un recorrido por lo que tocó vivir, también tuve épocas de plaga. Los estudiantes no se estaban portando bien. Leandro estaba liderando los crudos, que nos autodenominamos los crudos, Ajá. porque yo escribía muchas cosas en un cuaderno de pasta cruda, entonces nos decíamos los crudos. Y el padre nos llamó a los padres de familia y les dijo, venga, es que no se están acomodando a la disciplina de la institución. Y mi papá le dijo, padre, tranquilo, yo le soluciono eso. Venga, ¿qué va a hacer?
No, yo se lo soluciono fácil. Me llevo hasta la secretaría, me canceló matrícula, me llevo a la minorista, compramos una caja de mangos y te tenés que poner a trabajar. Ay, mi Dios me Porque ampare. si no vas a estudiar, vas a trabajar. Porque mire las condiciones en las que estamos. Me tuvo toda esa semana trabajando. Ya el lunes me llamó el padre, me llamaron los profesores, me llamaban los compañeros. Y ya el domingo me dijo, listo, ¿qué quiere? ¿Va a estudiar o va a trabajar? No, no, papá, obvio, voy a trabajar. No, Mentiras. pues Obvio, voy a estudiar. Entonces sí ha sido fue esa decisión por la educación y yo creo que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. O sea que en ese momento preciso entendiste que estudiar no era un lujo, sino que era una salida posible Sí, a una vida mejor. sí. Que la Ahí educación se era, ratifica, ahí en ese primer segmento y bloque de esta sí, entrevista te queda la claridad mental de que estudiar es tu elección que y esa fue la tienes un mejor, argumento muy sólido de por qué y de qué es mejor. que esa fue la mejor decisión, Mario. Respetando, valorando, amando todas las profesiones, todos los oficios, todas las artes. Tocó muy duro. Me enfrenté a un reto de picar con hachuela una fachada cuando empecé con mi tío, era oficial de construcción, me reto a picar una fachada. Yo llegaba a mi casa con las manos vueltas sangre y decía, hay que terminar esa fachada. Y eso me envolvía la mano, eso me echaban agua, mi mamá me echaba pencas ávila, eran 14, 15 años y era necesario hacerlo porque necesitamos comer. Pero yo dimensionaba en ese momento que la educación tenía que ser el camino para poder sobreponernos a esas dificultades. Y hoy lo miro en retrospectiva y digo, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Cuando yo me gradúo de algo que estoy estudiando, en ese preciso momento en que dices, cuando se antepone que van a decir Marian Álvarez Rodríguez, yo tengo un pensamiento de para dónde voy. Doy gracias a Dios y digo para dónde voy. Cuando tú te graduaste, ¿tenías un pensamiento de que seguía o simplemente te relajaste y disfrutaste ese sublime momento? Yo me demoré mucho para terminar la carrera porque tocaba alternar entre estudiar y trabajar. Cuando terminé la carrera, seguía convencido que mi proyecto de vida era la educación, ¿cierto? Perfecto. Pensé en hacer fue una especialización en educación. La disfruté mucho porque creo que es el resultado final de esa serie de sacrificios de ahí hacia atrás. Y también disfruté mucho la cara de mis papás cuando recibimos el título, ¿De profesional o de la el título de especialización? profesional. Y luego hice la especialización y en gerencia educativa. Seguía convencido que el camino era la educación. Salimos con la firme intención de que todo se transforma al interior del aula de clase. Pero cuando uno va adquiriendo experiencia y con los años, se va dando cuenta que el maestro tiene muchas presiones externas al aula de clase. Entonces yo decía, el mundo se transforma al interior de un aula de clase. Luego entendí que había que estudiar gerencia para poder generarle condiciones al maestro al interior de esa aula de clase, O sea, ser parte de la solución de esta de lo problemática directivo, educativa que ¿cierto? tenemos. Del tema directivo. Y luego empecé con la experiencia y con el estudio, que es que las instituciones, los maestros, los directivos docentes también tienen unas presiones, y no solo presiones, sino influencias de un contexto superior, la Secretaría de Educación, la Administración Municipal, el Ministerio de Educación. Entonces dije, listo, hay que estudiar y hay que seguir trabajando y ahí fue cuando me incliné por lo directivo en educación, ¿cierto? Empecé a trabajar en el sector de educación superior, Ajá. luego paso a la Secretaría de Educación y luego me encuentro con un propósito de vida y es la primera infancia. Y de los estudios que más disfruté fue la especialización en desarrollo integral de infancia y adolescencia. Y ahora estoy estudiando esta maestría porque siento y entiendo que no es solo lo que se hace al interior del aula de clase,
sino que en cada uno de los niveles de la educación o en cada uno de los sectores de la educación tenemos que trabajar para generarle esas condiciones al docente que haya en aula para que pueda desarrollar su proceso con el niño. Y yo siempre enamorado de la educación como el camino. Hay algunos profesionales que se gradúan de sus programas académicos y después dicen esto no es lo mío. Me interesa mucho hacer énfasis en tu llegada a Envigado. ¿Qué sentiste en ese preciso momento con una educación ya muy fundamentada y al ver este municipio que se preocupa por la educación? ¿Qué pensaste? Yo creo que una de las mayores bendiciones, y no fue la mayor, que yo he tenido en la vida fue haber llegado al municipio de Envigado. A Envigado lo amo profundamente porque todo se lo debo a su gente, a su administración, a la comunidad, porque Envigado me ha permitido tener una familia, construir un hogar, desarrollarme personalmente, profesionalmente, tener un propósito, apoyar muchos procesos, crecer profesionalmente en educación. Pues pasé de docente de aula a directivo en educación superior y luego a directivo en la Secretaría de Educación y a incidir de manera positiva en los procesos educativos que se dan al interior del municipio. Entonces, yo a Envigado todo se lo debo, la gratitud infinita. ¿Cómo llegué a Envigado? Por la fortuna de mi esposa, de mi pareja, Erika Rabe Mora. Ella vivía acá en Envigado, envigadeña de nacimiento. Y gracias a esa relación y gracias a que yo estaba trabajando en el colegio La Salle de Envigado, yo trabajé primero en el San Carlos de La Salle, paso a La Salle de Envigado. Y ya ahí en La Salle de Envigado conozco el municipio, a mi pareja, a su familia y tengo la posibilidad de ir como desempeñándome laboralmente ahí en La Salle de Envigado, a quienes también les mando un abrazo y un saludo muy especial. Paso a la Débora Arango como jefe de admisiones y registros y como asesor de planeación. Ahí en la oficina asesora de planeación crecí demasiado, pero también tuve la fortuna de acompañar unos procesos estratégicos muy importantes para esa institución. Veníamos de la Escuela de Artes de Orarango y ya estaban trabajando en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Ya el reto era distinto, ya no era solo la Escuela de Artes de Orarango, sino una institución de educación superior con lo que eso implicaba. Empiezo a asesorar la oficina de planeación y en la oficina de planeación nos correspondió hacer todo el diseño estratégico para la Débora que nos soñábamos a futuro. Empezamos a soñar con nuevos programas, con grupos categorizados en conciencias que no tenía la Débora, con grupos de investigación, con publicaciones para la institución, con apertura hacia las regiones, con la acreditación institucional. Estábamos en ese tránsito y venían de un primer proceso de autoevaluación y de registros calificados. Y en la Débora crecí demasiado, con un equipo muy talentoso. Nos correspondió un momento de mucha coyuntura, porque quienes llegamos a administrar en ese momento, el rector Juan Carlos Mejía, mi maestro y de quien aprendí sobre la gestión pública, no era artista. El equipo administrativo con el que él llegaba no éramos artistas, teníamos una gran sensibilidad por el arte, pero teníamos profesionales en diferentes áreas. Y empezamos a darle ese norte administrativo a la Débora. Es una institución de artes. Empezamos a trabajar mucho en los procesos administrativos. Entonces empezamos a trabajar ahí en planeación. Estuve desarrollando 2 planes estratégicos. Escoger el insumo de lo que había, la historia, los datos, la estadística, lo que tenía la institución para poder trabajar con el equipo y hacer una perspectiva hacia cuál era la Débora que nos soñamos. Entonces, ese fue un reto muy grande para mí profesionalmente. Otro de los retos en esa oficina, Para ahí. ¿Y cuál fue el resultado? el resultado lo están viendo hoy. Hoy Cuéntame. la Débora es una institución de educación superior en artes que es referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Hoy la Débora, como nos la soñamos en ese momento, tiene programas virtuales, tiene programas en animación digital, tiene programas en creación de multimedia, tiene programas ya no solo la técnica. Cuando empezamos, solo teníamos artes visuales, artes escénicas teatrales y música. Pero hoy la Débora es referente a nivel país en diferentes programas en artes. Ya están hoy con ciclos profesionales, porque era por ciclo propedéutico. Me correspondió hacer el diseño arquitectónico y constructivo de la nueva infraestructura de la Débora Arango, es decir, donde hoy están. Yo acompañé ese proceso. Trabajamos con el equipo, y cuando digo trabajamos es porque yo era el asesor de planeación, pero la visión estratégica, el liderazgo de Juan Carlos Mejía y de su equipo de trabajo, todos fue impecable para lograr lo que hoy es. Pero a mí me correspondió liderar toda la fase del diseño arquitectónico y constructivo de esa institución que hoy es. Entonces usted va entrando al municipio de Envigado y de frente, después del Parque Cultural de Arango, usted ve el Tecnológico de Artes de Arango, gigante, con aulas especializadas para música, con aulas especializadas para escénicas, aulas especializadas para pintura, grabado, fotografía, laboratorios. Todo eso, yo cuando voy caminando digo, Dios mío, logramos mucho. Fuimos a diferentes universidades a conocer referentes, fuimos a conservatorios para ver los laboratorios, para poder tener esos referentes y poder construir con los artistas lo que hoy es la Débora, ver cómo hoy esa institución está posicionada, y yo de alguna manera apoyé esa visión estratégica cuando tuve la oportunidad en ese momento histórico de acompañar esos procesos. Fui parte activa de ese resultado que hoy es ese Tangible. tecnológico y que hoy es visible. Están en regiones, están por fuera, ya están trabajando en investigación. Cuando yo estaba, nos pensábamos la investigación y nos pensábamos los procesos de internacionalización, pero era un recurso muy limitado y apenas iba en ese proceso. Yo me fui en el 2016, pero de alguna manera quedó esa ruta estratégica diseñada, ¿sí? Y en esa ruta estratégica fue fundamental mi participación. Perfecto. ¿Qué significó para ti construir un hogar y estabilidad en medio de tanta incertidumbre y tanto dispersión por la ocupación que tenías? Fue muy difícil, porque el servir implica mucho tiempo, muchas llamadas, muchas personas que tienen necesidades. ¿Qué rol jugó tu familia en este proceso de crecimiento? La familia lo es todo. Erika ha sido un soporte, ha sido esa ayuda idónea. Erika me ha apoyado en los momentos más difíciles de la vida, me ha acompañado, me ha ayudado a sacar adelante a mi familia, ha sido generosa en tiempo, ha entendido las ausencias, las ocupaciones, que el trabajar donde estamos trabajando implica mucho tiempo y que los que más sacrifican el tiempo son la familia. Entonces, la familia, no solo Erika, sino esa familia extendida, esa familia que me acogió, que fue la familia Rabe Mora, que me han acompañado en este proceso, han sido todo para mí, para la vida. Y sin Erika no estaría mi mayor orgullo y mi mayor bendición, que es Agustín. Agustín, coincidió el nacimiento de Agustín con un reto profesional. Hagamos ese puente. Hagamos ese puente. Hablemos de ese reto profesional. Coincidió el nacimiento de Agustín con que yo he sido el director de cobertura educativa y de haber sido el secretario de Educación y Cultura encargado. Estoy en la dirección de cobertura y empiezo a pensarme la creación de la Dirección de Niñez y Educación Inicial. Es decir, toda la dirección que acompaña la estrategia de atención integral a la primera infancia en el municipio. En ese momento estábamos rayando, el equipo estaba rayando la dirección. Contamos con la fortuna de que se incluyó en plan de desarrollo y estaba la voluntad de crear la Dirección de Niñez, pero coincidió el nacimiento de Agustín con la creación de esa dirección. Entonces le metí mucho corazón a esa dirección, porque yo sentía
que lo que yo estaba en capacidad de tener y de darle a Agustín era lo mismo que se merecían los niños del municipio. La seguridad, el tema del equipo interdisciplinario, el equipo de apoyo, que por qué solo los colegios privados o los preescolares privados podían tener un psicólogo, un orientador, una educadora especial, un nutricionista. Entonces, pensarnos esa dirección y pensarnos todos esos programas, lo alineé con el sueño de lo que yo quería para Agustín y ahí lo trabajé, ¿cierto? Entonces, es muy curioso porque me sensibilicé mucho frente a la atención a la primera infancia. De hecho, lo estudié. Hice la especialización en desarrollo integral de infancia y adolescencia. Bueno, y Co- cuando te co- desempeñaste, ¿qué cambios? No, Hablemos de cambios. pues creamos la Dirección de Niñez y Educación Inicial. Ah, Creamos la Dirección de Niñez y Educación Inicial. A esa dirección se le creó un equipo interdisciplinario de profesionales que acompañaban eso. Arquitecto para pensarse entornos protectores, un nutricionista para pensarse en todo el componente de salud y nutrición, un psicosocial para pensarse toda lo que era el componente de familia, comunidad y redes, pedagogo para acompañar todo el proceso pedagógico, administrativos porque sabíamos que era un reto muy grande. Y a partir de esa dirección, Mario, tuvimos 5 premios a nivel nacional. epa, El Ministerio de Educación Nacional nos reconoció en esa administración como el municipio con mejor estrategia de atención integral a la primera infancia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos reconoció como municipio como mejor estrategia de atención integral a la primera infancia. La Fundación Juego y Niñez, la Gobernación de Antioquia, todos veían el municipio de Envigado como referente en atención integral a la primera infancia. Se acompañó la construcción de un nuevo centro de desarrollo infantil, que fue el del Dorado, el centro, uno de los más modernos a nivel nacional para los niños. Se dejó el diseño arquitectónico y constructivo de otro centro de desarrollo infantil en el Líbano. Se empezó a trabajar en articulación del modelo de gestión de educación inicial. Nosotros íbamos al Ministerio de Educación, yo fui muchas veces al Ministerio de Educación Nacional porque me invitaban como referente y me invitaban a las mesas técnicas de la formulación de ese modelo. Y veíamos que en ese momento Envigado se había anticipado al país en unos 7 años. bueno, yo voy a Y aprovechar ahí y te voy a preguntar una cosa. En la protección a los niños que tienen dificultades o unas potencialidades distintas, ¿fue de esa época que se creó o eso fue más posterior? el municipio viene trabajando mucho en atención a los programas de inclusión, ¿cierto? Desde tiempo atrás viene con equipo interdisciplinario que acompañe niños con algún tipo de necesidad. Eso. Nosotros en ese momento, cuando yo estuve en la dirección de niñez, incluimos un profesional que no tiene la canasta ICDF. La canasta ICDF no tiene un educador especial. Entonces nosotros en ese momento que hicimos, para ellos, para el ICDF, el que acompaña el componente de familia, comunidad y redes es un psicólogo o un trabajador social, pero en ninguna parte aparecía el rol del educador especial. Y todos los días vienen llegando niños al sistema con diagnóstico o con conductas asociadas a un diagnóstico o con un tema de pautas de crianza, ¿cierto? Entonces, en ese momento dijimos, venga que en la canasta tiene que haber un educador especial. ¿Cuál ha sido la ventaja en este municipio? Es que los alcaldes han creído en sus técnicos, los administrativos han creído en sus técnicos y han asumido las banderas, el conocimiento de los técnicos como sus propias banderas. Entonces, el empuje y la fuerza que se le dio a la Dirección de Niñez y Educación Inicial, o sea, Leandro sí y su equipo y el equipo que había acompañado el proceso, tienen las ideas, pero quienes son los administradores, es decir, el alcalde, los ordenadores del gasto, el consejo municipal, han apoyado esas decisiones y esas decisiones se hicieron posible. En ese momento se incluye el educador especial y se incluye un programa que se llamaba preescolar con atención integral, porque la ley establece que la primera infancia va de los 0 a los 6 años. Los niños tienen el enfoque de atención integral
en centros de desarrollo infantil, hogares infantiles o en el prejardín jardín. Pero cuando los niños llegaban al grado transición, se encontraban que la responsabilidad de la atención era del Ministerio de Educación Nacional y no contaban con los recursos en el Sistema General de Participaciones o en los programas para poder garantizar esa atención integral. ¿Qué hizo este municipio o qué hicimos en ese momento? Es, listo, viene el preescolar con atención integral y lo mismo que se garantiza en el Centro de Desarrollo Infantil se garantiza en el grado transición. Entonces, ahí esos profesionales que apoyan de manera articulada. Hoy el ministerio se está pensando la reforma al SGP para incluir esos recursos y esos profesionales en el grado transición y Envigado ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y lo empezamos a hacer nosotros con preescolar integral. Entonces, hoy está trabajando mucho el municipio en educadores especiales. De hecho, esta administración creó el rol de un docente en educación especial que acompaña el proceso. El principal reto es que la inclusión es general, es decir, el docente, el directivo docente, el vigilante, los de apoyo, todos tienen que pensarse en la escuela para las características diversas de los niños. Uno en la medida que va avanzando en sus procesos y que va interactuando más en este rol tuyo que es de educación, unas veces como administrador, otras veces como creador de programas y a facilitador de unos procesos. ¿Cómo te ha cambiado eso como persona a ti? Hacer bien la tarea en educación es fundamental para que los niños tengan las oportunidades que yo tuve o para que los niños no tengan las barreras que yo tuve. Hacer bien el trabajo en educación significa que podamos generar las condiciones para que el maestro pueda desarrollar en el aula esos proyectos de vida de esos niños que está acompañando. ¿Por qué decidiste especializarte tú en gerencia educativa? ¿Qué pretendías con eso? ¿Exactamente qué? Administrar la educación, transformar la educación. ¿Qué buscaba yo? Transformar, que donde estuviera pudiera generar condiciones para transformar los procesos de educación. Eso es un reto grandísimo. Y para transformar los procesos de educación o transformar esos procesos precisamente genera desarrollo en los pueblos, genera desarrollo en las comunidades. El municipio de Envigado es un municipio muy retador profesionalmente porque tiene muy buenas políticas, que ha tenido muy buenos gobernantes, que todos los días tenemos que pensarnos cosas nuevas para hacer mejor las cosas. Totalmente de Tenemos que acuerdo. pensarnos procesos nuevos para fortalecer lo que se hizo el año inmediatamente anterior. Y porque hay una comunidad muy empoderada en cuanto a los seguimientos y las veedurías. Entonces, tenemos que hacer como funcionarios muy bien las cosas. Y donde quiera que nos desempeñemos, tenemos que trabajar para poder retribuir, o lo digo yo a título personal, tengo que hacer muy bien mi labor porque le debo mucha gratitud a esta ciudad. ¿Qué descubriste sobre la infancia y la adolescencia que te haya marcado? ¿Cómo contribuiste a ese problema que encontraste? Los niños en los colegios del municipio de Envigado, gracias a unas buenas políticas públicas, tienen útiles escolares comenzando el año escolar. Me marca mucho porque no tuve esa facilidad en algún momento de la vida. Porque sabes que en tu dirección está la responsabilidad de que esos cuadernos lleguen de manera oportuna. Me marca mucho el saber que los niños en el municipio tienen el programa de alimentación escolar, uno de los mejores a nivel país, porque parte de tu responsabilidad junto con seguridad alimentaria es implementar el programa de alimentación escolar. Cuando tuve que aguantar tanta hambre cuando estaba estudiando. El hecho de que se pudiera crear el Tecnológico de Artes de Borarango hoy suene a nivel internacional por su calidad y sus procesos, me marca mucho porque ahí está mi ADN. Cuando tuve la responsabilidad de acompañar procesos, ahí estuve y se está viendo el resultado. Cuando el municipio de Envigado tiene reconocimientos a nivel país por buena atención a la primera infancia, eso me marca mucho porque ahí está la mano.
salió de este cerebro Hay un ADN ahí. y de estos procesos y de las personas que acompañaron. Es que no es Leandro, personas que han acompañado, los secretarios que apoyaron, los directivos, los alcaldes, pero ahí está el trabajo, ahí está el ADN de uno, ¿cierto? Cuando Ajá. yo paso por el Parque del Dorado y veo y eso me marca mucho, porque yo digo, ahí están las mesas de trabajo, ahí está el ADN de uno, ¿cierto? Entonces, todo lo va marcando aún. Ha sido un aprendizaje, un reto día a día, pero ese reto se ha asumido con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, donde he estado y con mucha humildad y con empatía por el dolor del otro y por mucha empatía por quienes lo acompañan aún, porque uno para liderar equipos de trabajo, ser muy humano. Entonces, escuchando tu historia de vida, yo me doy cuenta, ya para terminar, naces en un hogar campesino, inicias tu estudio en unas dificultades impresionantes, pasas a tu universidad, te capacitas. Y claro, al tener toda esa cantidad y esa condición tan precaria para tus estudios, concentras tu educación en la educación y logro detectar que hoy hay una persona que viene luchando por mejorar la educación, por crear procesos más amables, oportunidades diferentes en todos los diferentes aspectos que ha logrado con su trabajo y su participación en sus equipos avanzar de manera muy positiva. Deduzco ya que ya no tengo enfrente a ese muchacho inquieto y que viene acompañando procesos, sino a un líder nato que ya por fin puede mostrar qué tiene para dar. Sigues viendo al muchacho. Sigo viendo al Sigues viendo muchacho. al muchacho porque a ese muchacho que salió de allá no se le puede olvidar de dónde viene. Tiene que estar siempre con los pies en la tierra, pero sí con hambre, con la misma que tenía en ese momento, con las mismas ganas de crecer, de construir, de salir adelante, pero hoy con un bagaje, con un aprendizaje, con una experiencia, con unos procesos de liderazgo muy consolidados en el sector educación y en otros sectores, que sigue teniendo esa misma hambre, que sigue teniendo esa misma determinación que fue la que lo tiene acá sentado, La que lo impulsa. la determinación de hacer las cosas, porque me pude haber quedado sentado, pude haber tomado otro camino, pero con esa misma determinación hoy estoy, con esa misma hambre hoy estoy, con esas mismas ganas de hacer las cosas bien hoy estoy, con esas mismas ganas de retribuirle a esta ciudad y a las personas que me han acompañado en el proceso, con esas estoy con hoy unos títulos, hoy unas experiencias en diferentes cargos de nivel directivo que pongo al servicio de todos, que pongo al servicio de las personas que acompaño, que pongo al servicio de mis amigos, que pongo al servicio de la ciudad, ¿cierto? Pero ese mismo niño está acá, lo tiene usted al frente. Y hay una foto que a mí nunca se me va a olvidar y es Ajá. parte de lo que me define. Recuerdo que cuando ya no vivíamos en la casa de mi abuela, sino que ya estábamos viviendo en Campo Valdés. Estábamos en un tercer piso y estábamos mi mamá, mis dos hermanitos menores y yo. No había luz, no había agua, no había comida. Y yo recuerdo esa foto esperando a que mi papá llegara de empeñar sus anillos, los anillos de matrimonio, para poder llegar con leche, arepas y molipollo. Y yo estaba en diferentes cargos, en diferentes posiciones y en unas posiciones que si uno no mantiene controlado el ego, te puede pasar una mala jugada. ¿Y por qué es el mismo niño? Porque cuando estoy en ese tipo de situaciones, recuerdo esa foto. Porque esas condiciones, ¿sí? Esas vivencias, esas fotos de la vida son las que me tienen acá sentado. Esa determinación por cambiar esa realidad fue la que me permitió tener la vocación de estudiar, ¿cierto? Y esa misma foto me dice que puedo trabajar mucho, mucho para garantizar calidad de vida para muchas personas y ojalá que no tengan que vivir eso.
Y si en mis manos está hacerlo, bienvenido sea. Y siempre el camino será la educación. Generar condiciones por y para la educación, para una educación de calidad y para una educación que le permita a las ciudades seguir creciendo y seguir desarrollándose. Queda claro entonces que hay un Leandro para mucho rato, Amén. ya no solo con unos estudios, ya con una experiencia, que ya ha crecido mucho y que quiere crecer y que ya quiere ofrecer toda esa cantidad de aprendizajes, experiencias y darle a otros las oportunidades que de pronto sí te negaron o que de pronto no te negaron, pero tu meta como tal es crear oportunidades para. Nace un líder con hambre y con ganas de servir. Amén. Hay personas que nacen con oportunidades y otras que se construyen a sí mismos, como si ese fuera su destino, como es el caso tuyo. Esta no es una historia de llegada, es una historia de transformación constante, de educación, de retroalimentación, para poder mostrar hoy los resultados que tienes para mostrar. Son resultados que son tangibles, no están en el imaginario colectivo, ni del que te sigue o deje de seguir. Ahí están, simple y llanamente, hay algo por mostrar, hay unos resultados. Entonces creo que lo que tengo que hacer es darte las gracias, reconocer ese liderazgo que hay en ti. Me siento muy orgullosa de tener la posibilidad de, en muchas oportunidades, haber interactuado, haberte visto en tu gestión, haber visto el apoyo que has logrado, que no se consigue con estar haciendo pereza ni por allá parado en la nebulosa. Entonces, primero quiero darte las gracias por estar acá. Segundo, quiero felicitarte de corazón. Y tercero, quiero decirte que ahora que ya sabes lo que significas, lo que eres, que ya sabes que has sembrado, que entonces sí te sigas llenando de esa ilusión y de esas ganas de transformar, porque en la educación es donde se transforma de ahí en adelante a todo el mundo, al ciudadano, al futuro esposo, al futuro hijo, al futuro padre. Es una construcción diferente. Por lo tanto, los invito a que le demos un aplauso a este líder que hoy tenemos la bendición de que nos visite. Oiga, vea, querida comunidad, siempre me olvida despedirme, pero aprovecho la oportunidad para contarte. De ustedes dependemos nosotros. Ahí no hay más, dele la vuelta que quiera. Por lo tanto, hoy les quiero requerir, tengan la voluntad, si se conectan con nuestro contenido, suscríbanse al canal, comenten, denle like, recomiéndenlo a otras personas. Y de verdad, gracias, mil y mil gracias por este apoyo tan enorme que le están dando al canal, por esta difusión, porque vuelvo y reitero, nosotros dependemos de ustedes y al depender de ustedes, demasiado afortunado, la verdad, porque el crecimiento es grandioso. Gracias, querida comunidad. Chao, pues.